periódicos internos que son autónomos de la administración universitaria y que ejercen funciones como organizaciones periodísticas. Y operan autónomamente porque el trabajo periodístico da lugar, ¿verdad?, a cosas que son institucionalmente incómodas, pero necesarias para una institución, ¿verdad? En una universidad existe lo que se llama la libertad académica, que es un valor resguardado, digamos, como sacrosanto. Entonces cada académico en su clase, en su docencia, se siente un ser pleno de dar a conocer, ¿verdad?, y poner a disposición de sus estudiantes el conocimiento que él porta o que, qué sé yo, del conocimiento que surge de una aula. Un profesional periodista dentro de una organización es, en cierto modo, en algunas organizaciones, es un profesional al servicio de un jefe. Por ejemplo, un profesional que trabaja para un decano lo que hace es administrar la reputación de esa facultad, digamos. Pero un profesional periodista también dentro de una universidad podría, o más bien la universidad podría permitirse también, y esto es como una especie de idea, sueño que podría plantearse, que disponga también de una especie de organización periodística interna, que ejerce este tipo de funciones, donde se puede hacer, por ejemplo, investigación periodística, y que sea una especie de por así decirlo, un medio autónomo con los... La universidad, esto es un número que desconozco, pero creo que debe tener más periodistas que el diario acá en Valdivia. Pero son todos periodistas que ejercen funciones de comunicación institucional. No son periodistas que están ejerciendo el tipo de periodismo que ejercerían en una organización periodística. El riesgo de esto es que significa que una organización tiene que también aprender a coexistir con información que suele ser incómoda. Entonces... por eso es un desafío. ¿Cómo se plantea una organización tan potente y rica como una universidad enriquecer este ecosistema de comunicación, incluyendo también no solo la de divulgación del conocimiento, la de comunicación institucional, sino que también la de disponer también de una organización periodística autónoma dentro de la universidad que pueda ejercer tareas periodísticas de investigación periodística? Ese es mi comentario. Okay. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente mesa. Ya, sí. Rodrigo Mulián, del Instituto de Comunicación Social. Quiero tomar dos puntos de la reflexión compartida. Primero, la invocación a la universidad. Yo creo que hay que hacer una distinción, porque evidentemente si la universidad es una organización, es una corporación de derecho y tiene, digamos, sistemas de representatividad, es también una comunidad. Y son dos niveles, ¿no? Eso en primer término. En segundo lugar, pensar qué es la comunicación. La comunicación es la base de la vida social. La comunicación no se restringe a lo que ocurre en los medios. Corresponde a una práctica social permanente que nos vincula y a través de las cuales desarrollamos el conjunto de nuestra vida, ¿no? Ahora, si tomamos estos dos elementos y pensamos a la universidad no solo como una corporación, sino como una comunidad, hay que entender que evidentemente las políticas de comunicación, las prácticas de la comunicación, que muchas veces van más allá de las políticas, porque son inherentes al quehacer de todos sus miembros, ¿no? Son necesariamente plural, deben ser abiertas y, dada la naturaleza de nuestra institución, responsable, ¿no? También respetuosa respecto a la diversidad. En este sentido, yo no veo que sea conveniente ni siquiera necesario pensar en esta idea de una línea editorial, porque si esta es una comunidad y esta es una comunidad universitaria abierta al cultivo de múltiples disciplinas y saberes, va a ser necesariamente plural. De hecho, en la práctica así lo ha sido. O sea, si bien tenemos medios que representan un poco la visión corporativa, hay otros medios que acogen esta diversidad. Y el ecosistema comunicativo de la universidad funciona en este doble pulso, ¿no? De iniciativas que nacen de sus propios miembros y que comunican la vida interna de nuestra casa de estudio, nuestros quehaceres, nuestros sueños, preocupaciones, proyectos, y otros que expresan el punto de vista de quienes las dirigen y las políticas que están implementando.
Entonces creo que esta idea de la línea editorial, sí, probablemente para aquellos medios que expresan la línea directiva, pero hay que pensar la política como plural, abierta, respetuosa, responsable. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Luis. Comunidad universitaria, don Víctor Velázquez. Los invitamos entonces a que comparta la reflexión que se obtuvo en sus mesas. Muchas gracias. Voy a buscar acá la presentación. Y luego viene ciencia y tecnología. Y territorio, perdón. Ciencia y territorio. Ya, muchas gracias. Me vuelvo a presentar. Yo soy Víctor Velázquez, estudiante, muchas gracias, Pablo, estudiante de Derecho, egresado de Ingeniería Civil e Informática de esta misma casa de estudios y actual secretario de Finanzas de la Federación. Ahora, sin embargo, en la mesa yo participo simplemente como estudiante de Derecho. Igual con el acumulado de experiencia que he tenido, sobre todo en Miraflores, y cómo eso también ha significado algo dentro de este concepto de comunidad universitaria. Voy a partir, sí, con algo que es necesario de explicar, que ya lo han dicho anteriormente, pero estas mesas se dieron en un contexto de estallido social. ¿Y por qué lo menciono? Básicamente porque cuando nosotros hablamos de comunidad universitaria, en esta misma mesa se renunció de buena manera a discutir qué significaba este vocablo de comunidad universitaria y se le entendió desde su manera instintiva a elementos más propiamente políticos. Políticos en el entendido de que la universidad efectivamente está formada por una pluralidad de entidades, de estamentos, y que además en cada estamento convive una diversidad que es necesario de que tenga cierta expresión en este espacio. Y aquí con lo político también quiero referirme a algo, sobre todo con este estallido y con las últimas palabras que se han dado y que se han llevado un poco en esta discusión. En Chile nosotros estamos viviendo una sobreexigencia a la política desde una concepción económica, porque desde la economía se nos acostumbra a la inmediatez, no solamente en términos del mercado, sino que en términos también, en el mercado uno va, exige y te entrega las cosas al tiro, sino que en términos económicos, por ejemplo, las fluctuaciones del dólar nos afectan de manera inmediata, y eso también significa que a nosotros se nos acostumbra a una cultura de la inmediatez. En cambio, la política es todo lo contrario. La política son consensos, discusiones, disensos, elecciones, votaciones y un montón de cuestiones que lamentablemente no pueden llevar los ritmos de la demanda que se está haciendo hoy día. Ahora, ojo, esta mesa llegó con muchas discusiones que, como bien se apuntaba en conversaciones anteriores, ya habían sido procesadas de mucho tiempo anterior. O sea, en esta mesa aquí se vuelve a repetir la demanda de triestamentalidad en circunstancias que no se llegó a discutir cuáles eran las bases o por qué era necesaria una triestamentalidad en la mesa. Se daba por entendido. Básicamente porque esta mesa es el decantar, junto también con el proceso chileno, de una serie de procesos políticos anteriores dentro de la misma universidad y que esperamos también que esto llegue a buen término. Es más, en la primera sesión de esta mesa se cuestionó que no haya habido presencia de rectoría. En la segunda mesa estuvo el rector para darle un carácter de vinculación a esta misma mesa. Un carácter vinculante. Ahora vamos a ver si a cuáles espacios y a cuáles conclusiones se llegó dentro de esta discusión. La primera idea o propuesta clave es iniciar un proceso ampliado y vinculante de discusión y trabajo, cuyo objetivo es propiciar la mayor participación de ejercicio democrático al interior de la universidad, proponiendo un modelo de gobernanza universitaria pluriestamental. Lo que acá se ve más que nada dentro de esta discusión son discusiones para la política, no discusiones políticas. Si hubiesen sido discusiones políticas, nos hubiésemos dedicado a detallar extensivamente cuáles son los intereses que viene a representar cada estamento. Sin embargo, dentro de esta mesa se dio espacio para que se debata sobre futuros espacios en los cuales esa discusión política se va a dar. En ese sentido, acá, dentro de las acciones que se fueron viendo, voy a leer de corrido las primeras tres porque están muy relacionadas. La primera es realizar un debate ampliado para determinar grados y modos de participación pluriestamental. ¿A quiénes, en qué instancias, con qué grados de representatividad? ¿Por qué se habla de pluriestamentalidad y no solamente triestamentalidad?
porque también se reconoce que en la universidad conviven otros estamentos, incluso dentro de las palabras que se da en la mesa hablaba de los egresados, que podrían tener un nivel de participación dentro de las decisiones de la universidad, entendiendo la conexión que tiene la universidad con la comunidad universitaria. El siguiente es, como parte del debate, revisar los estatutos universitarios. Esto probablemente se debe también a la composición de esta mesa. En esta mesa participaban mayormente académicos, y probablemente los académicos son los que están más preocupados del tema de los estatutos de la universidad. Básicamente porque dentro de los estatutos está también comprendida el escalafón universitario, el escalafón de los docentes, y cuestiones que también les preocupan bastante. A los estudiantes igual esto nos llamó un poco la preocupación, porque lo que se comió en la mayor parte de la discusión fue básicamente estos elementos que pertenecen a una discusión académica, de los académicos, de su cultura, de su espacio, de su representación, pero que nosotros igual consideramos importante, pero que sin embargo igual hubiese sido ideal que hubiese habido más estudiantes para tener una posición un poco más amplia sobre esta misma discusión. Tal vez a nosotros también nos hubiesen interesado los estatutos, pero como lo voy a decir, los tiempos de la política no nos llevaron a discutir esas cosas, sino que nosotros como estamento estudiantil estuvimos discutiendo otros elementos que eran contingentes también a la política nacional. De la mano del debate, es necesario implementar un proceso formativo y de difusión de los instrumentos político-administrativos universitarios, interiorizado a la comunidad universitaria. Acá, lo que se supone también, y dentro del mismo contexto que estamos viviendo en Chile, es una desconexión entre los gobiernos y la comunidad. Y esto es sintomático en todo, o sea, nosotros lo podemos ver, y esto también se dijo en la mesa, lo podemos ver desde Federación con sus estudiantes, lo podemos ver desde Rectoría con los académicos, porque Rectoría es un espacio que es elegido por académicos y también nos afecta a los estudiantes. Lo podemos ver también a nivel país, cómo los gobiernos también, o en realidad cualquier institución u organización que le toque gobernar, vive esta desconexión y está sujeta a todas estas críticas. Esto es muy profundo, no quisiera detallar en esto porque eso pertenece a otro tipo de discusión, pero sí sirve como elemento de diagnóstico para poder comprender qué es lo que estuvimos discutiendo en esta mesa. Y bueno, luego concluido con esto, con la conformación de la mesa, uno de los elementos y de las acciones fue modificar los estatutos universitarios en función de las propuestas. Ojo que estas propuestas apuntan también a comprender, y es algo que se verá en los elementos posteriores, a comprender la diversidad que convive en la universidad. Y cómo esta diversidad que convive en la universidad también topa con algunos elementos a los cuales la universidad está obligada a responder y otros que la universidad ha decidido responder. Después los vamos a detallar y voy a volver a este punto más adelante. Ahora, hay elementos que son ya más de una discusión que se van a dar en estas instancias y que los voy a leer también de corrido. Revisar instancias de participación existentes para integrar actores que tienen muy baja representación en toma de decisiones. Evaluar la estructura existente, el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Directorio. Evaluar y analizar la posibilidad de creación de nuevas instancias de participación. Aquí se propuso, pero no es algo que esté cerrado, un Senado universitario. Instancias de seguimiento y evaluación de participación de planes de gobierno. Integrar grupos o actores externos, egresadas y egresados, exacadémicos. Abrir el proceso de planificación estratégica institucional integrando temas. Lo importante acá también es justamente lo que está detrás de esto, es la necesidad de expandir la toma de decisiones dentro de la universidad. También se debatía dentro de esta mesa de integrar medidas de control para las autoridades académicas, medidas de control que de alguna forma igual ya están integradas dentro del reglamento actual, eso también se detalló en la misma mesa. Hoy día cualquier autoridad, las autoridades, sobre todo los decanos, yo me he preocupado también de revisar eso, el reglamento por ciertos conflictos internos, si están sujetos a control y a poder dejar el cargo en caso de que sea el resultado de alguna investigación, de algún proceso. Pero todos esos elementos de la búsqueda de mayor participación son esenciales y el ver cómo esto ha decantado hoy día en una demanda de pluristamentalidad. Ahora, en esta misma discusión también se hizo la siguiente salvedad y que no aparece en la presentación, pero estimo que es necesaria. Porque es necesario también revisar elementos y no encerrarnos en lo interno de esta demanda. Porque probablemente terminemos defendiendo como organización triestamental un modelo educativo de mercado, si es que no nos dedicamos a cambiar el modelo educativo de mercado. Y después las críticas nos van a ayudar a nosotros como organismo triestamental, porque evidentemente acá se vuelve a comprender que
estas discusiones orgánicas no van a resolver necesariamente el problema que es político. Un problema político de amplia margen, o sea, tenemos una política interna de representación y algo externo que está relacionado con el modelo educativo. La segunda idea o propuesta clave va en términos de la salud de la comunidad universitaria o de la precarización de la comunidad universitaria. Iniciar un proceso de reflexión universitaria en torno a políticas e instrumentos que precarizan la llamada comunidad universitaria. Acá nosotros como estudiantes vivimos un proceso de movilización el semestre pasado por la salud mental, en la cual esta discusión también la integramos en esta discusión del panel, pero voy a proceder a leer los elementos. Ustedes van a anotar algunas cuestiones que son un poco características y que después las voy a detallar. Primero es minimizar las brechas salariales, regularizar las condiciones contractuales de distintos estamentos. Segundo, elaborar un modelo de incentivos diversos, diferenciados, que reconozca la diversidad de los actores de la UACH y sus condiciones contractuales. Tercero, implementar instancias de encuentro colectivo y desarrollo integral. Cuarto, competencias formativas se ven afectadas por procesos de movilización. Numerosas movilizaciones ponen en evidencia que instancias de diálogo y participación son débiles como mecanismos de negociación frente a movilizaciones. En directa relación con la propuesta anterior, se propone generar una dinámica de reflexión, discusión, participación interestamental que permitan direccionar los conflictos. Y último, ampliar fondos para programas de apoyo a estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. Ojo con este punto, y quisiera también dar un dato, no sé si anecdótico, pero hoy día se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y no es casual que nosotros estemos discutiendo también estas cosas en circunstancias en que muchos estudiantes con discapacidad han manifestado descontento con las formas en las cuales se les ha intentado integrar, formas incompletas, y esperamos que eso también se siga avanzando. Entendemos que por lo menos hay intención de la comunidad universitaria, de las autoridades académicas, de poder avanzar en ello. Acá no sé si, hay elementos que son claramente académicos, sobre todo con el tema de las brechas salariales. Acá se entiende que el escalafón docente, las formas también, los distintos tipos de contrato dentro de la universidad generan brechas y generan malestares y generan también distintos niveles de inclusión y participación, sobre todo de participación política adentro de la comunidad universitaria y académica. Esos son elementos que son necesarios a tomar. Nosotros como estudiantes no tenemos distinción de estudiantes. No hacemos la distinción de este es un estudiante de esta forma, este estudiante está en horario, este estudiante está a contrato fijo. Porque no hay una relación, la relación contractual que nosotros tenemos con la universidad está a través de la matrícula, a través del calendario académico, pero no tenemos una relación en la cual la universidad nos financia a nosotros. Y más que nada eso es lo que está visto acá, y yo lo vuelvo a repetir, es más que nada por la conformación de esta mesa, y que son discusiones que sería súper interesante a seguir abordando. Por eso es importante que estos espacios que se están brindando de discusión los podamos utilizar como estudiantes. Con respecto a al tema de las movilizaciones, hemos avanzado por lo menos a tener algunos espacios de movilización y de diálogo directo con autoridades que son sumamente importantes. Aquí les comparto la reflexión como estudiantes. Sobre todo hay una mesa de negociación en la cual estamos viendo distintas demandas, y eso sería importante ir replicándolo con el tiempo. Esto nuevamente se une a las demandas de mayor participación en la política estudiantil, universitaria. Mayor acceso a el poder, más que nada, así es, mayor acceso a poder tener decisiones, y creo que de eso nos sentimos bastante un poco huérfanos dentro de la universidad. Ahora, no solamente dentro de esta universidad, esto se repite a nivel completo en las universidades. Aquí hay que reconocer que la universidad del 2005, a través de la reforma de los estatutos, permitió la participación estudiantil dentro de ciertos espacios, aún insuficiente, pero hay que reconocerlo. Y la tercera idea o propuesta clave, tercera y última, esto va en la línea de valorar la diversidad de la comunidad universitaria con énfasis en el estamento académico, atendiendo a habilidades, motivaciones, diferencias respecto de la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión institucional. Acá quiero comentar algo así, antes que también lo comentamos en esa mesa, con relación al tema de la sobrecarga académica que vivimos los estudiantes. También nosotros comprendemos que los docentes viven una sobrecarga.
Y es una sobrecarga que está vista a través de los convenios de desempeño, una sobrecarga que se ve también a través de la forma en la cual está su contrato, porque los profesores tienen que hacer docencia, investigación, vinculación con el medio de gestión y cumplir con esas cosas, cumplir con esas áreas. Y evidentemente eso también significa un detrimento para nosotros como estudiantes, porque cuando recibimos la enseñanza de los profesores están con toda esta carga encima. Y son cuestiones que hay que ir revisando, son cuestiones que hay que ir viendo, porque dentro de esta misma mesa se criticó que los convenios de desempeño fuerzan a la individualización de los profesores, de los académicos, que la investigación sea exclusivamente individual, competitiva y tampoco colectiva. Cuestiones que como comunidad universitaria nos interesaría revisar, que por lo menos la investigación también se desarrolle en conjunto con los estudiantes. A los estudiantes les interesaría participar dentro de las investigaciones y poder participar también como ente activo y que su nombre aparezca ahí para futuras referencias, pero son cuestiones que evidentemente importan dentro de la comunidad académica. Voy a proceder a leer las acciones. Primero, generar indicadores que permitan valorar las distintas dimensiones: docencia, investigación, vinculación del medio y gestión. Esto en relación con la diversidad docente. Porque hay profesores que son, y aquí como estudiantes también lo reconocemos, hay profesores que son buenísimos en docencia, pero eso no se ve tampoco en investigación, eso lo reconocen algunos profesores. O profesores que son buenísimos en investigación y en la docencia a nosotros nos ha generado un montón de problemas. Yo lo digo viniendo con mi experiencia de ingeniería y también con la experiencia que se logró compartir en ese mismo espacio. Entonces la idea es que se pueda reconocer esta diversidad en la docencia y que, me voy a apurar, y que no tengan que ser todos medidos con la misma vara. Modificar el reglamento de promoción académica para responder a la diversidad del estamento académico. Impulsar el cambio del modelo de educación superior nacional. Ello supone un proceso de reflexión y debate en torno al modelo educativo nacional e internacional y su relación con los procesos de valoración de la carrera académica. Acompañar y apoyar la producción e investigación docente, vinculación con el medio, gestión, ejemplo, reducción en la carga horaria de los académicos y también de los estudiantes. Proponer un modelo para la valoración de la carrera académica, con especial atención a la diversidad del estamento y el fortalecimiento del trabajo colaborativo y el quehacer, en vinculación con el medio. Y el último, revisar o crear instrumentos que propicien el trabajo colaborativo, tales como los convenios de desempeño individual, que es lo que decía al principio, implementando convenios de desempeño de colectivos. Esa fue la discusión que nosotros logramos dar dentro de esta mesa. Evidentemente queda mucho por discutir, sumarlo a todas las discusiones que se han llevado anteriormente y que decantaron también en este espacio. Ahora se abre la palabra para que quienes participaron dentro de esta mesa puedan comentar si es que hubieron reflexiones que faltaron dentro de mi presentación y también para las dudas y comentarios que puedan presentar quienes tampoco participaron dentro de esta mesa. Bueno, yo participé por cuestiones de tiempo y porque me tocaba en varias actividades al mismo tiempo, solo de una mesa. Pero hay dos cosas que me gustaría puntualizar, que guardan más, bueno, con este punto igual que, pero primero con el anterior, con el de la precarización de la comunidad universitaria. Y ahí me gustaría dirigirme respecto a dos puntos centrales. Uno, y que yo creo que la razón de eso es por lo que mencionaba Víctor, que era que mayormente la mesa estaba compuesta por académicos y no por estudiantes ni funcionarios, o sea, personal no académico. Y no se aborda el tema, por ejemplo, de la precarización laboral. Creo que igual es importante hablar de ese tema, sobre todo que actualmente hay una universidad, la Universidad de Santiago, que como forma también de incentivar y fortalecer con mejores condiciones laborales, plantea el que haya, no exista esta externalización del trabajo. Y creo que es importante, sobre todo porque las empresas que se contratan no están de acuerdo siempre, o sea, no hay como una valoración del trabajo, y creo que es importante que la comunidad universitaria también vaya creciendo en ese ámbito, en cómo también empezamos a ser parte a cada una de las personas que trabajan en la universidad de la comunidad universitaria. Lo otro que quería plantear es sobre el tema de las ayudas a los estudiantes en situación de discapacidad.
que igual quisiera como mencionar que se diga así, más que como personas con dificultades de aprendizaje. Porque creo que no tienen dificultades de aprendizaje. Hay compañeros y compañeras aquí que han trabajado, que han logrado sacar sus carreras, que son excelentes profesionales y creo que es importante destacarlo. Y en ese sentido creo que el programa o cómo tiene que dirigir la universidad el trabajo en eso no es solo con el aumento del financiamiento de los programas, sino que también es en cómo la universidad se hace parte. Este año, y lo voy a valorar, se ha trabajado en eso. De hecho, también en nuestro petitorio, parte de lo que ahí se exigía, porque no era solo por salud mental, sino que también por un bienestar estudiantil, ciertas condiciones que debiesen existir en la universidad para que los estudiantes en situación de discapacidad puedan participar. Y de hecho, gran parte de esas cuestiones se han aprobado y es importante seguir trabajando en esa línea, no solo como del financiamiento, sino que también cómo los programas educativos se adecúan para que los estudiantes puedan desarrollarse profesionalmente y puedan desarrollar las capacidades y habilidades que tienen para ser un buen profesional en un futuro. Eso. Muchas gracias. ¿Sí? A mí efectivamente me tocó participar en esta mesa. Quisiera partir por lo último que tú comentaste. Justamente no se refería a los estudiantes con discapacidades. ¿Puedes ir a la lámina, por favor? Se refería al acompañamiento a estudiantes que tienen algún problema que les está produciendo situaciones problemáticas en su aprendizaje. O sea, como que la universidad debería apoyar más a sus alumnos, que no solamente estos programas que existen como Alta UH o los programas de acompañamiento que pueden existir, sino que otros programas más generalizados. A eso se refería este punto. A mí me llamó mucho la atención, y ya que soy integrante del directorio, me llamó mucho la atención en esta mesa, era también un tema comunicacional y un tema, una especie como de desconocimiento general de la institución, sus reglamentos, sus papeles, sus cartas de navegación, su estructura. Y lo comenté y justamente se refuerza mucho que la universidad necesita poder transmitir de mejor manera. Hasta me dio la sensación algunas veces que habían desconocimiento de las realidades contractuales. Había muchos académicos que empezaban como a discutir, los académicos entre ellos, no, si yo tengo que hacer vinculación con el medio, y el otro le decía, no, yo no tengo que hacer vinculación con el medio. Habían como discusiones de ese tipo que eran muy interesantes. Y también me gustaría reforzar la lámina que se refería a las movilizaciones, que me parece que es esa misma, sí. Que ese punto fue tocado como si afecta a la reputación universitaria de la Universidad Austral de Chile, esta eterna movilización año a año. Un poco como lo mismo que fue con lo del mechoneo. O sea, si no se podía desarrollar un programa en que cambiaran las formas de movilización de la universidad para que, por eso que está puesto en el largo plazo, para que no afecten las competencias formativas de los académicos. Ahí hablaban académicos que no podían tomar pruebas o que no podían hacer clases, y eso estaba afectando a la institución. Desde ese punto se conversó el tema de la movilización. Eso nada. Sí, yo me quisiera referir a ese punto porque se discutió bastante en esa mesa y se interpeló a los estudiantes, de hecho, de una manera poco acertada, diría, porque se le exigió a los estudiantes mayor trato en circunstancias en que tampoco hay un trato deferente desde la comunidad académica en circunstancias de movilización. Y es más, lo que se vivió en el último tiempo, en la última movilización estudiantil, no nacional, la estudiantil, fue que prácticamente hubo decanos que apagaron el fuego con benzina y condujeron la discusión a la cuestión de forma en vez del fondo. Y una movilización que pudo haber durado 1 o 2 semanas terminó durando más. Entonces,
esto se debe también a las relaciones saludables que se sostienen entre los distintos estamentos. Y relaciones saludables implican respetar, y esto también estaba dentro de las discusiones que se dieron, respetar a los estamentos como tal en sus formas de organización. O sea, los estudiantes se mueven con una orgánica, los académicos se mueven con otras, los funcionarios se mueven con otras, entre medio están los sindicatos. Yo creo que como comunidad universitaria tenemos que avanzar a espacios en los que se puedan dialogar entre todos estos estamentos, entre todas sus orgánicas, y además entendiendo la pluralidad que existe entre cada estamento. O sea, hoy día difícilmente, y sobre todo por las condiciones sociales actuales y por la forma en cómo ha cambiado Chile, difícilmente nosotros podemos decir que una orgánica representa 100% a su propio estamento. Y ahí es donde se deben dar instancias de diálogo plural, sin censura, y que tampoco hayan, y que se permita en realidad ese diálogo, que se facilite. Pero vuelvo a insistir, es una cuestión de respeto entre estamentos y que son relaciones que se deben dar y que se deben mejorar. Se debe mejorar la salud de la comunidad universitaria, sobre todo en estos términos más políticos. Por eso mismo se pensó en un trabajo en conjunto para la Gracias. Ahí después. Sí, Rodrigo. Sí, en relación al tema de las movilizaciones, yo creo que hay que tener en cuenta que hay una frase que caracteriza este periodo de la vida en la cual desarrollamos los estudios de educación superior, y es que ser joven y no ser revolucionario es probablemente una contradicción en forma, ¿no? Y ocurre que evidentemente en esa etapa de la vida es parte del propio proceso de maduración asumir una posición crítica, reflexiva respecto a la sociedad en la cual se está viviendo, ¿no? Y eso es parte de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y quienes se comprometen en ellos probablemente desarrollan unos procesos formadores que son decisivos para su vida, ¿no? Tal vez es parte de la esencia de la vida universitaria, ¿no? El comprometerse, el involucrarse. Eso no va a cambiar independientemente, digamos, si se resuelve esta crisis, van a volver a emerger situaciones que ameriten que la gente reflexione y asuma posiciones críticas. Ahora, simultáneamente, sí, aquí yo creo que nosotros tenemos un punto también en debe en relación a cómo asumimos nuestras tareas pedagógicas. En esta perspectiva yo tengo una posición bastante crítica. Creo que nuestra universidad se quedó dormida, digamos, en este aspecto. Realmente los estudiantes muchas veces sienten que en realidad no están perdiendo gran cosa porque la forma como nosotros asumimos estos procesos en realidad no permiten el desarrollo de aprendizajes que sean sustantivos. Y aquí se requiere impulsar una reforma radical y creo que esto es un reclamo de larga data, ¿no? Por lo mismo, la idea, digamos, de que si es que hay un paro y perdemos un mes, digamos, esta es una cuestión que afecta radicalmente a la formación, por lo menos nuestros estudiantes no lo sienten así. ¿Por qué? Porque gran parte de los procesos formadores están centrados en el desarrollo de contenido. Y resulta que los contenidos están disponibles en todas partes hoy día. No podemos seguir, digamos, desarrollando docencia de esa manera. Hay que cambiarla radicalmente. Para el desarrollo de capacidades críticas, competencias, en fin, y que muy probablemente no se desarrollan dentro del aula, sino desarrollando, planificando actividades que uno pueda guiar. Eso. Gracias. Ok, muchas gracias. Aquí había primero una palabra, por favor. Bueno, aprovechando que hay miembros del directorio y el rector también, quería manifestar varias preocupaciones. Primero, respecto a la participación de los funcionarios en espacios de reflexión. Yo me he desenvuelto en varios cabildos en los cuales he participado y me he encontrado con funcionarios que dicen que básicamente sus jefaturas no están permitiendo la participación en esos espacios, dado que queda básicamente a criterio de ellos. Esa fue la información que yo he recibido y quería plantearlo aquí en el pleno. Dado que tercer año que llevo en esta universidad y es primera vez que estoy en un pleno que puedo
tomar la palabra y manifestarme de esta forma frente a personas del directorio y la rectoría, lo que me parece un espacio genial, maravilloso y que debería replicarse periódicamente. Otra cosa que quiero plantear es justamente respecto a la precarización laboral. Hoy día nos encontramos con un Chile desigual que de repente todos nos dimos cuenta y nos reventó en la cara, pero que veíamos siempre en el sufrimiento día a día de nuestra familia. Y una de esas cosas que se ha planteado es el ingreso mínimo. El ingreso mínimo hoy es de 301.000 pesos y se está planteando 500.000 pesos como un suelo básico. ¿Es la Austral, por ejemplo, quien podría decir hoy no hay personas que ganen menos de 500.000 pesos? ¿Es la Austral quien podría decir el sueldo que Luxi, que ciertos senadores y que ciertas partes del debate nacional están diciendo, ese es el sueldo que nosotros vamos a tener como base? ¿Es lo que acaba de hacer la USACH un camino para la Austral de regularizar a sus funcionarios y trabajadores honorarios y pasarlos a contrata? Me pregunto si hoy la Austral quiere dar un mensaje real de cambio, no comienza con tocarse el bolsillo y tratar de cerrar esa brecha de desigualdad que hoy día nos llevó a este estallido social. Hoy día estamos enfrentados, perdón que me extienda un poco, pero hoy día estamos enfrentados en un escenario de crisis económica porque el gobierno, y aquí yo soy súper taxativo en eso, el gobierno nos dio las soluciones a tiempo, extendió un conflicto por más de 46 días, creo que vamos hoy día, y siempre como que esperamos que la autoridad respondiera, no respondió y que nos dio palos, nos dio tuertos. ¿Por qué no las direcciones de esta universidad, que son una pequeña sociedad en su conjunto, son más proactivos y dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a enarbolar las banderas de la movilización social y nosotros vamos a hacer un cambio desde adentro, de democratización real, de espacios de participación vinculante. Hoy día el plan de desarrollo estratégico, la creación de la vicerrectoría de vinculación son espacios que son instancias que se discuten en espacios cerrados. ¿Por qué no en asambleas plenas? ¿Por qué no se presenta la creación de la vicerrectoría de vinculación en una asamblea plena donde todos podamos decir, ¿sabe qué? Yo opino esto. Porque hoy día se presenta, se acoge en un cargo dirigencial de un consejero académico que va al consejo de facultad a hablarlo. ¿Con qué representatividad? Que es la gran crisis que tenemos, la crisis de la representatividad. Aquí Víctor es parte de la Federación de Estudiantes absolutamente cuestionada por muchas partes del estudiantado, con unas votaciones bajísimas, sin desmerecer que yo encuentro que es una buena gestión, pero fuera de eso, entonces estamos frente a una falta de conducción, y esa conducción se soluciona desde las bases, es decir, abriendo estos espacios. Si nosotros queremos discutir el plan de desarrollo estratégico, bueno, pues hagamos un espacio donde todos lo discutamos, así como nosotros en la Facultad de Ciencias, hagamos un espacio donde discutamos el plan estratégico de la facultad. ¿Cómo puede ser que venga desde arriba y nosotros tengamos un voto en el consejo? Si es que yo no tengo la absoluta certeza de cómo funcionan los mecanismos de la Universidad para la Participación, y ahí me da culpa, pero ¿cómo puede ser que los estudiantes no tengan participación en la elección del rector? En los 60 y en los 70 la reforma universitaria vino a democratizar los espacios, y hoy día, ¿qué es lo que nos toca? Justamente lo mismo. Senado universitario, participación real y activa de los estudiantes, porque se siente que se puede hacer algo. Si al final básicamente no se participa porque todo lo toma alguien y lo dirige hacia un sector. No se participa porque mi voz no será escuchada. Porque ¿para qué voy a hablar si total esto no va a llegar a ninguna parte? Por eso no se participa, esa es mi percepción, desde las bases. Y eso hay que abrirlo, esos espacios hay que abrirlo, y los conmino a que lo hagan, por favor, y que estas instancias se repitan permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Les parece que le demos un aplauso a Víctor y vamos a la última mesa? ¿Sí? Okay. Gracias, Víctor. Entonces ahora viene mesa... ¿dónde la tengo? Ciencia y territorio.
Bueno, buenas tardes. Intentaré ser breve. Somos la última mesa, pero no menos importante, ya que tuvo una buena participación, tanto de académicos como de estudiantes. Se generaron discusiones muy fructíferas, principalmente centradas en dos temáticas. La primera temática es cómo vincular la ciencia a la sociedad, ya que es una falencia bastante grave que existe actualmente. Y la otra temática principal es el tema de territorio, cómo abordarlo. De hecho, se formó una discusión bastante importante desde la base de cómo vemos el territorio, cuál es el concepto de territorio y los diferentes factores que lo componen. Entonces, se generaron 4 principales propuestas. La primera propuesta es generar espacios de trabajo articulado y recíproco con las comunidades. Voy a ir directo a las acciones. La primera acción es diseñar e implementar metodologías para llegar a los territorios y las comunidades, cautelando un abordaje interdisciplinario. Por lo general, cada facultad o cada disciplina trabaja por sí sola. Falta vincular más las diferentes disciplinas que existen dentro de la universidad y dentro de las diferentes disciplinas cómo llegar a la comunidad. Entonces es necesario generar protocolos, activar convenios específicos, por ejemplo, con municipalidades. De hecho, hay algunos convenios, son pocos, pero existen actualmente y están principalmente relacionados con el área de la salud. Entonces, es súper importante que se amplíe de alguna forma estos convenios y se integren diferentes disciplinas. Implementar también una consulta anual para la realización de tesis multidisciplinarias, o sea, a partir del trabajo con la comunidad que se generen temáticas para poder ser abordadas, por ejemplo, en tesis de grado y de posgrado. Salir de los espacios universitarios y realizar aportes concretos en los territorios sobre la base de una comunicación recíproca. Aquí se dio el ejemplo de hospitales clínicos. Priorizar ejes o temas a trabajar en los territorios. O sea, no solamente verlo desde dentro de la universidad, sino que salir fuera y recopilar las diferentes problemáticas que existen en nuestro territorio y desde ahí trabajar en el área de la ciencia, de las diferentes disciplinas de la ciencia. Priorizar ejes o temas a trabajar en los territorios, ¿cierto? Esto a mediano plazo. Crear una instancia permanente para el levantamiento de necesidades externas y canalizar en la universidad. Aquí hay un ejemplo muy concreto que se está trabajando actualmente por varios estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencia, que es la iniciativa del Science Shop, que es una iniciativa internacional que se ha realizado en otras universidades. Y la idea del Science Shop es acercar la ciencia a la comunidad, que la comunidad venga de alguna forma hacia la universidad con propuestas, con preguntas, y que nosotros desde el conocimiento que tenemos en la universidad, o bien también a través de la formulación de proyectos, tesis, poder responder estas preguntas a la comunidad y de esta forma realizar esta vinculación. Y esta propuesta se viene generando ya hace un mes, está bastante avanzada y ojalá que la universidad tome parte y apoye esta iniciativa porque realmente es una iniciativa muy potente. Y por último, desarrollar iniciativas al modo de universidad abierta, incorporando académicos, funcionarios, profesionales y estudiantes en las instalaciones de la universidad. Bueno, esto a largo plazo. La segunda propuesta es realizar una revisión crítica de las políticas universitarias, institucionalización del quehacer socialmente comprometido, y las acciones principales son generar un sistema de valoración ponderada y reconocimiento de las actividades de vinculación, revisar críticamente los procesos de carrera académica con énfasis en el convenio de desempeño individual. Bueno, aquí me voy a detener un poco también. Principalmente la ciencia, actualmente dentro de la universidad y en todas las universidades a nivel nacional, está bajo el alero del capitalismo principalmente, está muy mercantilizado y
de alguna forma es necesario que se haga ciencia, ¿cierto?, en problemas reales, locales. Entonces, de alguna forma, eso también debería estar incorporado en el convenio de desempeño individual, que no solamente se haga ciencia de alto impacto, sino que también se haga ciencia local que solucione problemas de nuestra comunidad. Curricularizar actividades de vinculación con potencial formativo, por ejemplo, voluntariados, que estos voluntariados, por ejemplo, sean reconocidos como prácticas profesionales o estén dentro de algunos cursos lectivos. Y, por último, fortalecer el fondo de proyectos de extensión o vinculación, aumentando recursos y ampliando e incorporando a estudiantes de pre y posgrado. La segunda parte Cambio integrante. la va a abordar Sebastián. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián. Participé de esta mesa de trabajo y definitivamente me es un agrado leer estas acciones, estas propuestas que definitivamente vienen a buscar a canalizar una gran cantidad de ideas. Yo creo que si esta mesa hubiera tenido otra instancia, se hubieran generado más propuestas. Yo lo que voy a mencionar es esta idea clave: territorio y sociedad, un rol y contribución de la universidad. De cierta forma, en esta mesa muchas palabras se estaban abogando a la necesidad de la interacción con la sociedad en el terreno. Y a eso es lo que van estas acciones. La primera, generar acciones y discursos institucionales oportunos ante la crisis y eventos socioambientales, por ejemplo. Si bien yo hice un pequeño comentario en delante con respecto a esto, no se trata de tener un discurso prehecho, sucede esto y lo vamos a publicar, sino tener cierta actividad, cierta reactividad a lo que pasa constantemente, que no sea necesario un golpe tan grande como el que está pasando actualmente, porque dentro de la región también hay problemáticas que, si bien son abordadas por la universidad, quizás no tienen un grado de comunicación suficiente para que genere un impacto, porque finalmente puede haber un juicio con respecto a algo, por ejemplo, pero el hecho de que se comunique, que sea la población se entere de ello, genera un gran impacto, se da la sensación de que se están haciendo cosas realmente bien. Luego, participar institucionalmente en instancias de toma de decisiones del sector público. A esto va mucho a la necesidad de aterrizar todas las discusiones que estamos teniendo aquí. Definitivamente, como territorio, no se están tomando decisiones siempre en vistas económicas, desde un punto de vista muy sesgado. Entonces, esto va muy relacionado con la nueva Constitución, buscar que la institucionalidad que se mencionó un poco, yo pienso que esto está muy relacionado con lo de la mesa de trabajo de formación para la transformación social, la institucionalidad que proponían ellos, que se generara aquí en la universidad, que de alguna forma tenga un impacto en la sociedad. Luego, fomentar la articulación con los gobiernos locales y las organizaciones sociales y de base, que eso está muy relacionado con la intervención del compañero, ahora último, con respecto a la actividad de los estudiantes, de funcionarios académicos que no tienen un cargo representativo. Eso muy relacionado con la universidad, pero en la población eso igual es súper importante, que tengamos de cierta forma la posibilidad de nutrir las instancias de representación que tenemos en las poblaciones, en las juntas de vecinos, etc. De esta forma, con la capacidad de poder recolectar suficiente información para generar proyectos y acciones. Incorporar temáticas sociales en planes de desarrollo y planes estratégicos de macrounidades. Nosotros muchas veces está la divulgación con respecto a la ciencia por la Facultad de Ciencias, pero no todas las macrounidades tienen una injerencia directa en la sociedad, donde esto apunta, que son cuestiones que se pueden realizar, que se pueden empezar a trabajar ahora ya. Generar espacios internos de reflexión en sintonía con las temáticas sociales.
que está muy relacionado con la reactividad que podría tener la universidad de tener espacios constantes a lo largo del año. Profundizar en la noción de territorio desde la academia, con el objetivo de redefinir la división administrativa en base a criterios holísticos, ya sea biogeográficos, sociales, culturales, por ejemplo. Que esto va muy al nombre de la mesa de terreno, de territorio, que tenemos que a nivel de región, la forma en que está administrada, que está organizada las regiones a lo largo del país, se fundaron en ciertos criterios que hoy actualmente pueden estar desactualizados, que no las regiones como tal podrían potenciarse si fueran distintos. Eso está muy relacionado con la centralización. Magallanes, que buscó ser más independiente en diferentes temáticas, y eso con respecto a sociedad y territorio. Luego la otra idea clave está con la comunicación de las ciencias, que está muy relacionado también con la mesa de trabajo de comunicación. La primera acción propuesta es implementar espacios de capacitación o especialización para investigadores y estudiantes a través de talleres de vinculación, cursos u otras instancias de formación que permitan mejorar la comunicación de las ciencias al público en general. Que esto ya... Si continúe con las ideas. Fortalecer la articulación con actores ya especializados, profesores, UACH, profesores de los distintos establecimientos educacionales. La tercera, fortalecer y reorientar medios de comunicación UACH para la comunicación de conocimiento a las comunidades locales. Analizar los mecanismos comunicacionales para tener un mayor impacto a la comunidad, incluso pensar en espacios insertos dentro de la misma comunidad. Que esto también alude si bien en el país, a lo largo de Chile hay centralización, todo ocurre en Santiago. Si nos ponemos a pensar aquí en Valdivia, el conocimiento, la información, porque generan todas las facultades, también está centralizado. En este caso en Isla Teja o Miraflores, finalmente está centralizado. De alguna forma, cuando se sale a hacer divulgación científica, siempre es ir a la visita a un colegio, es muy focalizado. Sin embargo, si buscáramos otros espacios donde la gente sea más partícipe, no sea ir a visitarlo, sino que finalmente, a lo que iba con un comentario anterior, con una acción anterior, articular, lo que estaba con fomentar la articulación con los gobiernos locales y organizaciones sociales. Eso va muy relacionado con ir y trabajar en las comunidades, buscar espacios en la comunidad. Y como último, fortalecer el número de cargos profesionales encargados de los procesos de comunicación y divulgación de las ciencias. Que esto alude mucho a lo que comentó el compañero de la mesa, Víctor, que los académicos están haciendo malabares, por decirlo de alguna forma, con todas sus actividades, con toda la carga que tienen. Y si existieran cargos, funcionarios, mismos académicos, que pudieran realizar estas actividades, apoyarlas, si bien tener expertos de ciertos temas, también más que la vicerrectoría, por ejemplo, de vinculación sea un cargo administrativo, también hayan personas ejecutando proyectos en terreno. Tener gente, por decirlo de alguna forma, personas, caras conocidas en comunidades, constantemente moviendo la información, trayendo que finalmente el experto vaya y vuelva, pero siempre haya una persona encargada de ello. Esto ya sea de distintas macrounidades o en general, como la universidad, que tenga un cuerpo para ello, para dedicarse a la divulgación científica. Eso sería con respecto a la mesa de ciencia y territorio. Ok, entonces, con respecto a la mesa ciencia y territorio, las ideas y propuestas claves tienen que ver con espacios de trabajo articulado y recíproco con las comunidades, revisión crítica de las políticas universitarias, institucionalización del quehacer social
comprometido, territorio y sociedad, rol y contribución de la universidad y comunicación de las ciencias. Entonces invitamos a que quienes quieran hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Ok, partimos ahí primero. Después vamos donde don Pedro. Bueno, abordar el tema de la Science Shop, en realidad le pusimos el nombre Consejo de Ciencia Comunitaria. Como dijo la profesora, llevamos un mes trabajando, hemos hecho varias reuniones y es algo como bastante concreto, al menos en la idea. Al final lo principal es que, así como las empresas tienen a las consultoras para tener investigación, así como el gobierno tiene sus propios medios, la ciudadanía no los tiene. Entonces básicamente es eso, que la pregunta científica nazca de la ciudadanía y llegue a esta como Consejo de Ciencia Comunitaria. Ahora, la experiencia de otros países dice en general que para que funcione tiene que estar institucionalizado, idealmente las universidades. Y porque hay un documento que muestra los casos favorables y los casos que no han funcionado, y todos los casos favorables funcionan de esa manera. Entonces, consideramos importante llevar esta propuesta acá en la Mesa de Ciencias y Territorio, considerando de que ahora iban a estar presentes autoridades y que estas propuestas van a ser tomadas en cuenta, porque para que esta idea funcione, necesitamos más que como, esta es una buena idea, sino de que, aparte de recursos, por ejemplo, que sea una política de la universidad. Por ejemplo, en Holanda, esto funcionó también de que hay políticas del Ministerio de Educación que financian la Science Shop en ese caso. Entonces, invitamos a que la idea es co-crear esta propuesta, que no hayan solo personas de geología o de ciencia haciéndola. Entonces, dentro de la otra semana haremos una reunión para seguir co-creando la propuesta para después presentarlas a las autoridades de la U y los dejamos a todos invitados, a todos los que quieran sumarse y hacer hincapié en el hecho de que se necesitan más que solo recursos. La idea, por ejemplo, era que, no sé, que las personas dentro del Consejo de Ciencia Comunitaria, los que están como en el staff atendiendo, puedan ser prácticas de estudiantes o... Hay en realidad bastantes ideas y por eso los dejamos invitados, les haremos llegar los correos para que se aparezcan y ojalá esto funcione, porque creemos que es una propuesta que soluciona muchos de los problemas que tienen que ver con la desconexión que existe entre la universidad y la comunidad. Eso. Gracias. Gracias. La verdad es que hay varias ideas, y todas son transversales. ¿Está sonando bien, no? Sí. Yo quisiera conversar un poquito respecto a cómo recibe o en qué condición llega el alumno a la universidad. Una cosa que es evidente, una falta de vocabulario increíble. Una falta de capacidad de redacción. ¿Y para qué vamos a decir de la ortografía? Se me ha tocado ver uvas con H y con B larga. Seguramente la tecnología está haciendo uvas especiales que yo no he alcanzado a conocer. La otra cosa es la continuidad en este ideario tan noble que me da la impresión que todos nos vamos a transformar en los sumos pontífices de las voluntades más excelentes. Y pasa de que la gente mayor dice, claro, estos chicos son todos revolucionarios hace años, después se olvidan. Una vez que tienen el título encima, cambia su sensación de cómo hacer su ingreso al mundo. Y después se olvidan. O sea, son pecadillos de juventud. La otra cosa que me gustó mucho fue una profesora que tomó a sus alumnos y les consultó cómo estudiaban. Entonces uno decía en sus distintas formas de hacer. Y se produjo un diálogo muy constructivo. O sea, hay un apoyo al aprendizaje. Estaba el tema de que podemos tomar apuntes, pero después nos olvidamos. Y otro decía, yo prefiero entender y no llevar un montón de apuntes que luego no voy a comprender. Entonces, esa parte yo sé que se hace, pero es importante reforzarla. Yo sé que hay acá psicopedagogos y expertos en esa materia. Y muchas veces es una cosa que se llama la puesta a punto. ¿Cómo adapto el sistema para la exigencia? Si voy a correr en mi auto, tendré que hacer algunos ajustes para que aguante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una situación propedéutica para que el alumno realmente defina también si va a ser el pontífice de los cambios sociales del mundo o vino a sacar la carrera para la cual postuló? Tenemos que poner un equilibrio. Y situaciones internas que pueden parecer poco inteligentes, no acostumbradas a un tremendo discurso. Yo me he tocado ver muchas veces tesistas. Le dice el profesor, ven a las 8. El alumno llega a las 8. Va a tocar la puerta. Sabes que